espérenme un segundo que quiero chequear que... Sí, ahora empezó a grabar. Bueno, me avisan ustedes, por favor, alguno que me diga si están viendo ahí si están viendo la presentación ya. Sí, sí, se ve. Perfecto, Sí, gracias. profe, se ve. Buenísimo. Voy a minimizar ahí y empezamos por acá. Bueno, un poco continuando con lo que hablamos la semana pasada, la dinámica de estos encuentros va a ser un encuentro, una clase, donde yo voy a tratar de darles un pantallazo general de los temas más importantes de las distintas unidades de la materia. Con esto estamos continuando con el módulo 1, ¿tá? Sí, termina acá el módulo 1, está bien. Sí, el módulo 1 termina hoy. De hecho, el cronograma establece que el módulo 1 termina esta semana, con lo cual a ustedes para eso de los momentos donde están los módulos les tiene que servir para saber cómo avanzar con la lectura de los materiales. ¿Sí? Sepan que con esta clase terminamos el módulo 1 y ya la próxima semana comenzaremos con el módulo 2. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a empezar a trabajar con el módulo 1, con esta unidad o con esta clase, que en realidad es una partecita de la unidad 1 y la unidad 2? Primera cuestión, la semana pasada vimos lo que eran el concepto de economía, ¿sí? Hablamos de la escasez, hablamos de la forma en que se estudian o que se enfrentan, que se estudia la economía, hablamos de las teorías, hablamos de los modelos, y nos quedamos analizando un modelo específico de economía, que es el modelo de la frontera de posibilidades de producción, que nos llevaba a algunas conclusiones respecto de la cuestión de la escasez, de la importancia de elegir, ¿sí? Del límite que tenemos siempre que estamos pensando en economía, de cómo resolver problemas cuando tenemos un límite. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas económicos? Los principales problemas económicos los podemos resolver en tres. ¿Sí? ¿Qué producir? ¿Sí? ¿Por qué se producen los bienes que se producen y no se producen otros? ¿Sí? ¿Por qué en una economía se produce un tipo de calzado o se produce un tipo de vestimenta? ¿Por qué se produce un tipo de alimentos y no se producen otros? ¿Sí? ¿Por qué en algunas economías, por eso es propio de los textos norteamericanos, hablan de se dedica a producir armas y no a producir otros bienes? ¿Sí? Porque ustedes saben, a través de lo que estudiamos, de la frontera de posibilidades de producción, hay un límite, no podemos producir todo lo que queremos de todos los bienes. ¿Sí? Si yo me dedico los recursos a producir un bien, estoy dejando de producir otros. Entonces, bueno, la pregunta que responde la economía es, ¿qué producir? ¿Por qué uno cuando va al mercado encuentra ciertos bienes? ¿Sí? ¿Por qué se producen esos bienes? ¿Cómo producir? ¿Ah? El cómo producir se está hablando del proceso productivo. Uno dice, bueno, a ver, ¿por qué las empresas producen con procesos productivos más capital intensivo o más trabajo intensivo? ¿Sí? Porque la mayoría de los bienes se pueden realizar a través de procesos productivos donde uno utiliza más factores, por ejemplo, más capital y menos trabajo, o más trabajo y menos capital. Bueno, ¿por qué las empresas deciden cómo producir? ¿Sí? ¿Qué combinación de factores vas a estar utilizando? Y por último, el para quién producir. ¿Sí? ¿Para quién se produce en la economía? Significa quiénes son los agentes económicos que van a poder obtener o disfrutar de esos bienes y servicios que se producen. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver es que en cualquier economía los grandes problemas que tenemos que resolver son estos tres: qué producir, cómo producir y para quién producir. ¿Sí? ¿Cómo se resuelven esos problemas? Bueno, eso se resuelven en el marco de lo que nosotros llamamos un sistema económico. ¿Sí? ¿Qué es un sistema económico? El sistema económico es un sistema de normas, de instituciones que establecen cómo funciona una economía. ¿Sí? Cuando miremos los ejemplos se van a dar cuenta de los dos grandes extremos. Y en el medio hay mucho, ¿no? Tenemos dos
sistemas económicos. Tenemos un sistema de economía centralizada o un sistema de economía de mercado. Un sistema de economía centralizada, el ejemplo típico de los libros de texto es la vieja Unión Soviética, ¿sí? Donde todos estos problemas, ¿sí? El qué producir, el cómo producir y el para quién producir, se resuelven o se resolvían a través de una agencia centralizada, ¿sí? El Estado, que era el dueño de los factores productivos, era quien decidía qué bien producir, ¿sí? Qué cantidad de bienes producir, cuáles eran los bienes que se iban a producir, cómo se deberían hacer y se distribuían en la población para su consumo, ¿sí? Eso es una economía centralizada. Todo lo decide, lo decidía, por eso un ejemplo, ahora ya no quedan casi ejemplos de economías centralizadas. Todo se decide a través de una agencia central, ¿sí? Que está comandada por el Estado, ¿sí? El Estado como que toma el rol de decir, bueno, yo sé qué bien vamos a producir, cómo lo vamos a hacer y quiénes van a disfrutar de esos bienes. ¿Va? En el otro extremo está la economía del mercado, ¿sí? En un sistema de economía de mercado, el qué producir, el cómo producir y el para quién producir se definen en el mercado, ¿sí? Porque, y ahora lo vamos a ver cuando, un poquito más adelante, cuando empecemos a analizar mercados y sistema de precios, pero ya se los voy adelantando, básicamente a través del sistema de precios se toman estas decisiones. ¿Por qué? Bueno, porque los precios resultan ser una guía que me dicen que esos son los bienes que desea el mercado, ¿sí? Si nosotros estamos dispuestos a pagar más por ciertos bienes y servicios, esa es una señal que le damos al empresario que produce, que dice, bueno, ese es el bien que están queriendo, entonces vamos a producir ese y no otro, ¿sí? El cómo producir, de nuevo, la combinación de factores, ¿sí? Entonces ahí lo que vamos a tener en cuenta también son los precios, pero en este caso los precios de los factores productivos, ¿ah? Si el capital es más barato que el trabajo, entonces tal vez nos convenga irnos a un sistema más capital intensivo. Si el trabajo es más barato que el capital, tal vez nos convenga irnos a un proceso productivo más trabajo intensivo, ¿sí? Entonces, tanto el qué producir como el cómo producir también lo deciden los precios. Y por último, el para quién producir también lo deciden los precios, ¿sí? ¿Los precios de quién? De los factores productivos. ¿Y eso por qué? Y bueno, porque el factor productivo, el precio del factor productivo, a ver, ¿quién es un factor productivo? Por ejemplo, el trabajo, ¿sí? El trabajo es un factor productivo, que en el mercado tiene un precio, que es el salario, ¿sí? Tierra, Entonces, trabajo y capital. exactamente, tierra, trabajo y capital, esos son los tres factores productivos, ¿sí? Cada uno de ellos tiene una remuneración en el mercado de factores, que ya lo vamos a ver ahora. El trabajo es el salario, ¿sí? El capital se llama interés y el de la tierra es renta. Entonces, aquellas personas que tengan un factor productivo que el mercado remunera mucho, ¿sí? Van a tener acceso a más bienes y servicios. Entonces, ¿para quién produce el mercado? Para esa gente o para esos agentes económicos que tengan mayor poder adquisitivo. Ejemplo sencillo. Si nosotros estamos pensando, imagínense, en un médico con una especialidad muy importante, que haya muy pocos, que se lo remunere mucho, ¿sí? Entonces tiene un factor productivo que es muy bien remunerado, entonces va a tener muchos ingresos, ¿sí? Entonces, el para quién producir también depende de un precio. ¿De qué precio en este caso? Del precio del factor productivo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle, pero para que ustedes piensen, en una economía de mercado se resuelven estos tres problemas: el qué, el cómo y el para quién. Por ahí algunos ya está pensando así, bueno, pero no los resuelve tan bien. Y bueno, no, tiene fallas el mercado, pero eso va a ser al final de la materia. Vamos a analizar cuáles son las fallas que puede tener una economía de mercado, ¿sí? Para resolver de la mejor manera posible estas tres preguntas que son claves para la economía: el qué, el cómo y el para quién, ¿sí? Pero mientras tanto nos vamos a quedar con esto. Hablamos de mercado, bueno, lo vamos a definir. ¿Qué es un mercado? Bueno, un mercado es un conjunto de compradores y de vendedores que a través de sus interacciones, ¿sí?, determinan el precio de un producto o de un conjunto de productos. En una economía de mercado, el precio se determina en el mercado, ¿sí? ¿Y cómo se determina? Bueno, se determina a través de la interacción de compradores y vendedores, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser física, no es que uno tiene que ir a un lugar y comprar algo presencial. Ahora hay muchos mercados que son virtuales, ¿sí? Pero
Uno puede tener interacción con otros compradores o con vendedores por distintos métodos, ¿sí? Por distintos canales. Pero esa interacción es lo que determina el precio de un bien o producto, o conjunto de productos. ¿Está bien? A ver, ¿cómo funciona? De manera muy simple, sin intervención del Estado, una economía de mercado, un sistema de mercado. Vamos a avanzar en la definición de lo que llamamos el flujo circular, que esto es muy sencillo, ¿sí? Ustedes ya lo van a ver, es bastante sencillo, pero es muy potente en las conclusiones en las que uno puede llegar analizando el flujo circular. Es algo que nos va a servir en esta materia y en la que sigue, ¿sí? Vamos a estar usando esta herramienta de flujo circular en ambas asignaturas. Nosotros vamos a estar, les decía, estamos trabajando, imaginando un sistema de flujo circular en una economía sin Estado, ¿sí? Entonces los agentes económicos van a ser solo dos. Los vamos a dividir en dos grandes grupos. Por un lado las empresas y por el otro lado las familias, ¿sí? ¿Cómo interactúan entre ellos? Las empresas producen bienes y servicios, ¿sí? ¿Para qué producen bienes y servicios? Para vendérselos a las familias, ¿sí? Entonces las familias, me fui un poquito lejos, le pagan, ¿sí?, esos bienes y servicios. Por eso esto es un flujo, es un intercambio de bienes o de dinero, ¿sí? Lo que uno puede ver acá, a ver si me esperan ahí un minuto, que esta parte del intercambio son los bienes que producen las empresas y que van a satisfacer las necesidades de la familia. Ejemplo, zapatillas, ¿sí? Me quiero comprar un par de zapatillas, la produce una determinada empresa y me las vende a mí, ¿sí? Me da las zapatillas, ¿sí? Ven en la dirección de la flecha. Como contrapartida, las familias le pagan a la empresa, ¿sí?, le dan pesos a la empresa por haber obtenido esos bienes y servicios. ¿Dónde ocurre ese intercambio? Bueno, ese intercambio ocurre en el mercado de bienes, ¿sí? En el mercado de bienes es donde las empresas y las familias interactúan para la compra y venta de bienes y servicios, ¿sí? Pero hay otro mercado, ¿sí?, que es el mercado de factores. Y fíjense qué rol tienen las empresas ahí y las familias. Las familias son las dueñas de los factores productivos, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en factores productivos, las dueñas de los factores productivos son las familias, ¿sí? Que puede ser la dueña de un capital, la dueña de un campo o la dueña de su fuerza de trabajo, que es un factor productivo porque es el trabajo. Entonces las familias, ¿qué hacen? Le venden a las empresas factores productivos para ponerlo a producir los bienes que después van a vender, ¿sí? Y a cambio, las empresas le dan pesos, ¿sí? Le pagan por esos bienes y por esos factores productivos, los retribuyen, ¿sí? Entonces, fíjense que hay una línea que es una línea de puntos que va de las familias a la empresa, que está representando el flujo de factores productivos, ¿sí? Horas de trabajo, alquilar un bien de capital, un campo, ¿sí? Las familias le ceden a las empresas esos factores productivos y a cambio obtienen dinero, ¿sí? Esto ocurre todo en el mercado de factores, ¿ah? La parte que decíamos recién, ¿cuál es el elemento que coordina estas operaciones y estas operaciones? Los precios, ¿sí? Los precios que se determinen en el mercado de bienes van a ser los que coordinen todas las decisiones que se tomen en el mercado de bienes. Y los precios que se determinen en el mercado de factores van a ser los que coordinen las decisiones de la familia, de las empresas en el mercado de los factores. ¿Qué decisiones? Bueno, compro más, compro menos, ¿sí? Produzco más, produzco menos, ofrezco más trabajo, ofrezco menos trabajo. Esas son las decisiones que tomamos nosotros cada vez que vamos a un mercado. Y todas esas decisiones están determinadas o están guiadas por el sistema de precios. Por eso es tan importante en una economía de mercado que el sistema de precios funcione bien, ¿sí? ¿Por qué? Perdón, antes de irnos ahí, repasamos esto. Les decía yo recién, esta línea que es continua es el flujo monetario, ¿sí? Los pesos que las empresas le dan a las familias y los pesos que, acá va, los precios que las familias les dan a las empresas a cambio de bienes y servicios y los pesos que las empresas les dan a las familias a cambio de factores productivos, ¿sí? Es un flujo monetario. Y el de línea de puntos lo llamamos flujo real porque ahí hay intercambio de bienes, servicios o factores productivos, ¿sí? Que van o de las familias a las empresas o de las empresas a las familias, ¿sí?
Todo eso de nuevo coordinado por el sistema de precios. ¿Qué es el sistema de precios? Es un sistema capaz de guiar la asignación de los recursos entre los diferentes sectores, ¿sí? Guía las decisiones de los agentes económicos, coordinan a los compradores y a los vendedores tratando de asegurar la viabilidad de la estructura del mercado. ¿Por qué nosotros pensamos que los precios guían las decisiones? Y hay un ejemplo que es muy sencillo. ¿Qué pasa cuando hay un fuerte subsidio a la energía eléctrica, por ejemplo? ¿Sí? Cuando hay fuertes subsidios sobre la energía eléctrica o el gas natural, estamos tocando ese sistema de asignación de recursos. Y ahí lo que se generan son incentivos contrarios a lo que deberíamos esperar. Por ejemplo, los consumidores, ¿qué incentivos tienen? Y bueno, el incentivo de los consumidores es consumir más, ¿sí? Consumir más porque total es barato, ¿tá? Entonces, si a mí me subsidian una parte importante del consumo de energía, no la voy a cuidar la energía, ¿sí? Por ahí estoy todo el día con el aire prendido o no tengo cuidado con el uso del gas, con el uso de la luz, ¿sí? Eso por el lado de las empresas, de los consumidores. Y por el lado de las empresas, la señal que tienen es, bueno, el bien que estoy produciendo es barato. Entonces, hay señales a producir menos o a invertir menos, ¿sí? Por eso es tan complicado o genera tantas rispideces muchas veces los subsidios tan grandes a los sistemas a la energía, ¿sí? Porque termina rompiendo la asignación de recursos, el sistema de asignación de recursos, que son los precios, ¿sí? Y como ese ejemplo hay un montón. Siempre que se tocan los precios, ¿ah? Estamos dando señales equivocadas a quienes toman decisiones. ¿Ah? Y cuando uno da señales equivocadas a quienes toman decisiones, lo que puede estar pasando es que se tomen malas decisiones o malas asignaciones de recursos, ¿sí? Como en este caso de la energía, por ahí la señal es, bueno, gastemos y total es barato, ¿sí? Nadie se pone a pensar que, bueno, que por ahí es un recurso escaso, que vamos a tener problemas de energía, etc. Simplemente uno ve que la factura viene barata y toma decisiones en función de eso, ¿sí? Ahí está el precio guiando mi decisión, ¿sí? La factura de luz es barata, tomo una decisión. La factura de luz es cara, tomo otra decisión. ¿Ah? De nuevo, los precios entonces coordinan y hacen que el sistema de mercado funcione, ¿sí? Siempre, por supuesto, hay algunos problemas que tienen los precios, que ya los vamos a ver, como les dije, al final de la materia, porque no siempre los precios que determina el mercado son perfectos asignadores de recursos, porque existen fallas de mercado. Pero eso por ahora lo dejamos un costadito y lo dejamos para el final de la materia. Solo a modo informativo, porque lo van a estar encontrando en la bibliografía y porque es interesante que lo vean, la diferencia entre lo que es un precio nominal y un precio relativo. Un precio nominal es cuántas unidades de pesos tenemos que entregar para obtener un bien. Fácil, voy a comprarme zapatillas, valen 5.000 pesos, bueno, eso significa que tengo que entregar 5.000 pesos, 5.000 unidades de moneda nacional para que me den un par de zapatillas. ¿Sí? Eso es un precio nominal. ¿Cuánto vale? El precio, ¿sí? Que está publicado en cualquier stand. ¿Sí? Y el precio relativo es una variable bastante importante, ¿sí? Es la relación de precios entre dos bienes, porque esto también guía las decisiones de los consumidores, ¿sí? Es el precio de un bien, imaginemos zapatillas si quieren, para seguir con el ejemplo, dividido el precio de otro bien. Imagínense, qué sé yo, pantalones, ¿sí? Es el precio de uno dividido el precio de otro. Si esto me diera 1, por ejemplo, significa que los precios son iguales, ¿sí? Que tengo que entregar una unidad de zapatillas y me dan un pantalón, si quisiera hacer un intercambio entre ellos. Ahora, si esto fuera, por ejemplo, igual a 2, significa que tengo que entregar 2 unidades de pantalón para que me den una unidad de zapatillas, ¿sí? Para que me dé 2, por ejemplo, imagínense, qué sé yo, 10 dividido 5, ¿sí? Eso es 2. El precio de la zapatilla es 10, el precio de los pantalones es 5. Entonces, para comprarme un par de zapatillas, tengo que sacrificar la compra de 2 unidades de pantalón. Uno, cuando toma decisiones en su vida, en consumo o en producción, muchas veces, y aún sin quererlo, sin darnos cuenta, tomamos decisiones de precios relativos, ¿sí? Pensando en los precios relativos. Cuando uno va a hacer una compra, piensa
cuánto vale ese bien y por ahí lo compara con otros bienes. Y ahí estoy haciendo precios relativos. No solamente el precio nominal, no solamente que vale 10, sino cuánto valen los otros bienes que podría estar comprando. Por eso este es un concepto importante, el de precio relativo, ¿sí? Y puede estar cambiando porque cambia uno de los precios y el otro no cambia, ¿sí? Bien. Ya dejando de lado toda esta cuestión de qué son los mercados y para qué son importantes los precios, vamos a empezar a analizar cómo funciona un mercado, que nosotros llamamos son mercados como de competencia perfecta, son mercados transparentes, son mercados que no tienen imperfecciones, ¿sí? Ya vamos a verlo un poquito más adelante qué son los mercados imperfectos. Estos son mercados donde hay muchos compradores y vendedores, ¿tá? Para poder tener esta forma de curva de oferta y demanda. ¿Qué vamos a analizar? Vamos a analizar el mecanismo de mercados y cómo este influye en la determinación de los precios. Y ahí empezamos a pensar quiénes son los que intervienen en un mercado. Y bueno, en un mercado intervienen los que ofrecen, que son los que llevan bienes o servicios al mercado, ¿sí? Entonces, en general son las empresas que tienen bienes y servicios y los quieren salir a vender, e intervienen los que consumen, intervienen los que demandan, ¿sí? Por otro lado, vamos a un mercado y aparecen los que tienen bienes para vender y aparecen los que queremos comprar algo, vamos a demandar, ¿sí? Entonces, ¿quién es la oferta? Bueno, está formada por todos aquellos que llevan sus productos al mercado, ¿sí? Llevan sus productos al mercado, ofrecen los bienes. ¿Y quiénes son la demanda? Los que desean y pueden adquirir los bienes y servicios. Fíjense esto. No solamente importa querer un bien, sino poder comprarlo. Si no, no somos demanda, ¿sí? A los fines del análisis de un mercado, no es demanda aquel que no puede acceder de ninguna manera a ese bien, ¿sí? La demanda es desear algo y poder comprarlo, que esté dentro de nuestras posibilidades, más allá que lo compremos o no, pero participar activamente de ese mercado. Hay un ejemplo muy sencillo. A mí me encantaría viajar en primera clase de vacaciones a la Polinesia, pero no puedo. Entonces no soy parte de ese mercado. Quien analice ese mercado a mí no me considera como su demanda potencial porque no me va a alcanzar nunca para llegar, ¿sí? Yo hay muchos más. Entonces no me van a considerar como su demanda potencial porque no tengo la posibilidad de comprarlo a eso, ¿sí? Me considerarán demanda potencial otros mercados, ¿tá? Entonces por eso es clave no solamente desear un bien, sino poder comprarlo. Vamos a ver entonces, fíjense, dijimos, tenemos dos componentes, oferta y demanda. Vamos a ver cómo es cada uno de ellos, cómo es la oferta y cómo es la demanda, y qué pasa cuando se cruzan en el mercado, ¿sí? Vamos a empezar por la oferta. ¿Qué es una oferta? Bueno, la oferta es una relación entre lo que los productores están dispuestos a vender y los precios del mercado, ¿sí? Me está mostrando cuántas unidades de un bien están dispuestos a vender los productores a los distintos precios del mercado, ¿sí? Entonces, acá ya vamos a empezar a meternos en un modelo, ¿sí? ¿Y qué herramientas vamos a utilizar para trabajar con ese modelo? Vamos a utilizar alguna que otra ecuación, pero fundamentalmente vamos a utilizar gráficos, ¿sí? Ahí lo que nosotros tenemos es una variable endógena, ¿sí? Que es, ya vamos por acá, una variable endógena, ¿sí? Que es la cantidad ofrecida. Porque cuando yo analizo la oferta, ¿sí? Yo me pregunto, ¿qué quiero conocer? Y digo, bueno, lo que quiero conocer es la cantidad que ofrecen los productores. ¿Cuánto están dispuestos a ofrecer los productores? ¿Sí? Eso es lo que yo quiero aprender, lo que yo quiero conocer. Por eso es la variable endógena. ¿Y de qué depende lo que los productores están dispuestos a ofrecer? Bueno, va a depender del precio, que es la variable exógena, que viene de afuera, ¿sí? Entonces, la cantidad ofrecida dependerá del precio del bien, ¿sí? Antes de irnos para acá nos quedamos en esto. Fíjense, hay una relación directa entre las variables. Esto es, mientras más alto sea el precio, mayor cantidad de bienes van a estar dispuestos a ofrecer las empresas. Mientras más bajo sea el precio, menor va a ser la cantidad de bienes que las empresas estén dispuestas a ofrecer. Por eso, yo acá ya tengo identificado la variable endógena,
la variable exógena y la relación que existe entre ambas variables, que es una relación directa, ¿sí? Si sube el precio, las empresas estarán dispuestas a ofrecer más. Si baja el precio, las empresas estarán dispuestas a ofrecer menos. ¿Va? Ahora, nos preguntamos, ¿solo de esto depende? A ver si puedo borrar acá, para no hacer tontería. ¿Solo de eso depende la cantidad ofrecida que pueden llevar las empresas al mercado? No. La cantidad ofrecida, además del precio, depende de otros factores, que son los que la unidad anterior, la clase anterior, les dijimos determinantes o les dijimos parámetros, ¿sí? Es todo lo que está fijo, ¿sí?, que ayuda a determinar esa cantidad ofrecida. ¿Y cuál es? Y bueno, fundamentalmente en el caso de la oferta, vamos a hablar del precio de los factores y de la tecnología. Después existen otros que van a depender muchas veces de qué tipo de bienes estemos trabajando, ¿sí? Estemos analizando el mercado, qué sé yo, si estamos trabajando o analizando un mercado agrícola, el clima es un factor determinante de la cantidad ofrecida, ¿sí? Si el clima se comporta de una manera positiva para ese cultivo, esto es, hay lluvias que son las esperables para el cultivo ese, bueno, esperaremos que aumente la oferta. Ahora, si hay una gran sequía o hubiera una pedrea, algo que destruye la producción, ahí lo que veremos es que disminuye la oferta, ¿sí? Entonces, son otros factores que los consideramos fijos, pero que no significa que nunca van a cambiar, sino que pueden estar modificando esta función, ¿sí? Entonces ya tenemos acá identificados las variables, ¿sí?, la relación entre las variables, si es directa o es inversa, en este caso es directa, y los otros factores. Vamos a ver cómo funciona eso, cómo lo podemos representar a eso en un gráfico. Fíjense, primera cuestión, tengo una relación directa entre variables. Miren acá, si nosotros miramos esta tabla, ¿sí?, esto es una tabla de oferta, donde tenemos las variables, precio y cantidad, ¿sí? Si el precio es sub 1, antes de avanzar en eso, fíjense que esta tabla nosotros la podemos graficar. ¿Cómo graficamos en economía? Bueno, graficamos igual que en matemáticas. Simplemente tenemos que tener en cuenta cuáles son las variables que van en los ejes. Las variables que van en los ejes son las variables del modelo, ¿sí? Los ejes siempre llevan un nombre. Ese nombre son las variables. ¿Qué nombre llevan las variables de una función de oferta? Las variables de la función de oferta. Ustedes recuerdan que eran cantidad y precio, ¿sí? Entonces nos vamos acá y tenemos un sistema de ejes y tenemos una variable en el eje ordenadas, que es el precio, y la otra variable en el eje de las abscisas, que son las cantidades. Entonces, ya con un eje, ¿sí?, donde tenemos el nombre de las variables, que es precio y cantidad, lo que podemos hacer es graficar esto. ¿Cómo lo vamos a graficar? Bueno, si el precio es P sub 1, que puede ser cualquiera que ustedes quieran, si tuvieran el valor, ya van a ver en algunos prácticos que le dimos, les damos los números y ustedes los buscan. La cantidad es Q sub 1. ¿Sí? Si el precio es P sub 2, bien, a ver qué le pasó ahí. Si el precio es P sub 2, ¿sí?, la cantidad será mayor. ¿Sí? Eso lo sabemos por función de oferta. Si sube el precio, suben las cantidades. La cantidad es Q sub 2. Entonces tenemos otro par ordenado, ¿sí?, que marca P sub 2 y Q sub 2 de cantidades. Entonces ahí tenemos dos pares ordenados. Por 2 puntos podemos hacer una recta, ¿sí? Entonces ahí vamos a hacer nuestra recta de oferta, ¿sí? Fíjense qué vemos acá. Acá vemos lo mismo que vemos en la diapositiva anterior. Pero me va a sacar todo, así que no me voy a ir porque me va sacando de a poco las movidas, así que lo vamos a escribir acá. Fíjense que acá vemos exactamente lo mismo que vimos en las diapositivas anteriores. ¿Qué cosa? Una función, ¿sí?, que relaciona una variable, que es la cantidad, ¿sí?, una variable, que es la cantidad, como función de otra variable, que es el precio, ¿sí? La otra variable está acá y es el precio. ¿Y qué otra cosa habíamos dicho? Bueno, habíamos dicho que la relación entre esas variables era positiva. Esto es, si sube el precio, suben las cantidades, ¿sí? Pendiente positiva de la función. Esto es una función de oferta. Entonces, cuando ustedes tengan que estudiar una función de oferta,
¿qué esperamos nosotros que ustedes puedan resolver? Primero, ¿qué es? Chicos, es clave cuando estudian encontrar los conceptos, ¿sí? Saber definir las cosas, no decirlo medio en el aire, definirlo bien, ¿sí? Por otro lado, identificar variables y parámetros de este modelo de oferta y poder graficarlos, poder representarlos gráficamente, ¿sí? También dijimos en la diapositiva anterior a esta, ¿sí?, que además de precio y cantidad, que eran las variables, había otros factores que estaban determinando esta función de oferta, ¿sí? Hay unos parámetros que también están acá dando vueltas, que los consideramos fijos por el solo hecho de que no podemos tener más de 2 variables en los ejes, ¿sí? Nosotros no podemos tener 4 variables, porque estamos trabajando con modelos en 2 dimensiones, bivariables. Entonces, ¿cuántas variables puedo tener si tengo un modelo bivariable? 2. ¿Y todo lo otro qué hago? ¿Lo hago desaparecer? ¿Lo borro? ¿Desaparece? No, lo considero fijo. Como me dijo uno de sus compañeros en la clase pasada, el ceteris paribus. Está ahí, ¿sí? Está determinando las funciones, pero en principio no se mueve. ¿Está? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si se mueven? Porque alguna vez se pueden mover, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos ahí? Hay factores que afectan a la oferta, ¿sí? Por ejemplo, el costo de los factores y la tecnología, entre las más importantes. Imaginemos una mejora tecnológica. ¿Qué sería una mejora tecnológica? Es un adelanto tecnológico que me permite producir más unidades al mismo precio, ¿sí? Puedo incorporar una máquina que me permite, con todos los empleados que tengo, producir más, ¿tá? Entonces, esa mejora tecnológica lo que va a producir, ¿sí?, volvemos al esquema de oferta, ¿sí?, esa es mi curva de oferta, lo que va a permitir es que la curva de oferta se traslade hacia la derecha, ¿sí? ¿Por qué hacia la derecha? Y bueno, porque lo que me está diciendo esa curva de oferta es, si yo antes a este precio producía estas cantidades, ahora con la mejora tecnológica al mismo precio puedo producir más, ¿sí? Entonces la oferta ya no va a ser más esta, la oferta se va a trasladar hacia la derecha, ¿sí? Ojo con esto, porque la oferta muchas veces confunde y uno dice se traslada hacia arriba, pero si la ponen si las mueven hacia arriba es como que se traslada a la izquierda, ¿sí? Por eso se traslada sobre el eje de las cantidades, traslado a la derecha, ¿sí? Lo que va a estar implicando eso es que al mismo precio puedo producir más, ¿tá? Entonces tengo más bienes para ofrecer, ¿tá? Se traslada hacia la derecha la función de oferta con una mejora tecnológica. Podría pasar que en lugar de tener una mejora tecnológica, puedo tener un aumento de los costos, ¿sí? Aumenta el factor trabajo, aumenta el factor capital, es más caro salir a comprar factores productivos. En este caso, lo que me va a pasar es que voy a poder producir menos al mismo precio, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque ahora es más caro, ¿sí? Para producir lo mismo voy a tener que cobrarlo más, o producir menos al mismo precio. Entonces, ahí lo que nos va a pasar es que la curva de oferta se traslada a la izquierda, ¿sí? Fíjense que los traslados son hacia la derecha o hacia la izquierda, siempre mirando el eje de las cantidades, ¿sí? Para cerrar entonces, y ahora sí me voy a ir a la diapositiva anterior y después volvemos acá. Volveré acá para que ustedes vean una cosa. Lo he dejado ahí. Bien. ¿Qué tenemos entonces cuando uno se pone a analizar la demanda? Cuando uno analiza la demanda, encuentra que es una función que relaciona dos variables, ¿sí?, cantidad con precio, que la relación de esas variables es una relación directa, ¿sí?, que si se mueve el precio, me muevo sobre la función, ya lo vamos a ver de nuevo, ¿sí?, no se traslada a la función, sino que me muevo sobre la función, y que si se cambian algunos de los otros factores, traslado la función, ¿sí? Estos son, de nuevo, los determinantes o parámetros. Es lo que hace que la función esté en un determinado lugar. Cuando esa función, cuando esos determinantes o parámetros se modifican, la función se va hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Fíjense entonces, cuando cambia el precio, ¿sí?,
¿Qué pasó acá? Precio, cambian las cantidades, ¿sí? Entonces me muevo sobre la función, ¿sí? Me voy de este punto a este punto. Hay un cambio sobre la misma recta, ¿sí? Cuando lo que me pasa es que cambia un determinante, la función se traslada hacia la derecha o hacia la izquierda, depende del tipo de modificación que estemos trabajando, ¿sí? Bien. Lo mismo vamos a trabajar con la demanda, ¿sí? Primero, ¿qué es la demanda? La demanda muestra una función de demanda la relación entre los que los consumidores están dispuestos a comprar, ¿sí? Y el precio de los bienes. ¿Va? La demanda somos los que vamos al mercado en rol de consumidores, ¿sí? Entonces, las distintas cantidades que estamos dispuestos a comprar a los distintos precios, esa es la función de demanda. ¿Va? De nuevo, es una función que relaciona cantidad con precio, ¿sí? Cuando yo estudio la demanda de un determinado bien, lo que quiero saber, ¿sí? Lo que quiero conocer es la cantidad demandada. No quiero conocer otra cosa, quiero saber cuánto se demanda de ese bien. Esa es mi pregunta. Con lo cual, la variable endógena es esa, la cantidad demandada, ¿sí? ¿Qué quiero saber? ¿Cuánto se demanda del bien? Bueno, esa es mi demanda, mi variable endógena, ¿sí? La que me va a determinar el mercado. El modelo, perdón. ¿Y de qué depende la cantidad demandada? Bueno, depende del precio del bien, ¿sí? Esa es mi variable exógena, es la que viene de afuera. Yo voy a comprar y veo los precios. Y ahí me va guiando para tomar mi decisión de si compro o no ese bien o servicio, ¿sí? ¿Cómo es la relación entre estas variables? Bueno, la relación entre esas variables es inversa, ¿sí? Esto significa que si aumenta el precio, bajan las cantidades. Y si baja el precio, aumentan las cantidades demandadas, ¿sí? Una relación inversa entre las variables, ¿eh? Entonces, fíjense, primera cuestión, defino. Segunda cuestión, analizo las variables que estoy tomando en cuenta. Tercero, veo la relación entre esas variables. Y por último me pregunto, bueno, está bien, la cantidad demandada depende del precio. Ahora, ¿de qué más depende? Otros factores o determinantes. ¿De qué depende que yo compre cierta cantidad de bienes y servicios? De la renta, ¿sí? Del precio de los otros bienes y de los gustos o las preferencias, ¿sí? Esto es, voy a comprar. ¿Tengo plata o no tengo plata? ¿Me alcanza para comprarlo? Me dieron un aumento de sueldo. Bueno, voy a hago una compra extra, por ejemplo. Entonces depende de la renta. Depende del precio de los otros bienes. Por esto que yo les decía recién, cuando hacemos precio relativo, uno siempre compara los precios cuando está haciendo una compra, ¿sí? Cuando yo voy a comprar algo, no me quedo solito con el precio de lo que voy a comprar, sino que tengo en la cabeza un radar de otros precios para poder compararlos, ¿sí? Ahí ya van a ver que aparecen los que son los bienes sustitutos, los bienes complementarios, ¿eh? Y por último, los gustos o preferencias. Esto, ¿me gusta el bien? No me gusta el bien. ¿No me gusta más o menos? Bueno, capaz que no lo compro. Me gusta mucho, es un bien que realmente creo que me va a resolver todos mis problemas. Eso, las preferencias, la moda, ¿sí? ¿Está de moda? ¿No está de moda? ¿Eh? Lo podemos... ¿cómo es? Simplificar en este concepto de gustos. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Ah? ¿Qué podemos decir entonces de la demanda? Primero que una relación inversa entre cantidad, perdón, acá dice ofrecida, es cantidad demandada, eso porque viene de la diapositiva anterior. Uy, vamos a borrarlo. Vamos a borrar acá. Es cantidad demandada, no cantidad ofrecida, ¿sí? Tenemos, primero saber que lo vamos a graficar. Lo vamos a graficar y vamos a poner qué variables van en los ejes, ¿sí? Las variables que van en los ejes son las variables del modelo. ¿Cuáles eran las variables? Precio y cantidad. Precio y cantidad. Si ustedes hacen un gráfico y no le ponen nombre, está mal, ¿sí? Un gráfico sin nombre está mal porque puede ser cualquier cosa. Para que esté bien tiene que tener el nombre en los ejes, ¿sí? Si no puede ser cualquier variable, cualquier función que relacione dos variables, porque esto no termina, no es otra cosa que una función lineal que relaciona dos variables. Y puede ser cualquiera, ¿sí? Ahora, si yo quiero ver la función de demanda, las variables son la cantidad demandada, que es una función, ¿sí? Del precio.
Entonces le tengo que poner nombre a los ejes, ¿sí? Cantidad por un lado, precio por el otro. Entonces, imaginemos que el precio es P sub 1, la cantidad demandada es Q sub 1. Ahora, marco un precio, perdón, un punto, un par ordenado. Ahora, si el precio baja, ¿sí? La cantidad demandada aumenta, ¿sí? Lo dijimos recién, relación directa entre variables. Encuentro otro punto. Si uno esos puntos, ¿sí? Si unimos ambos pares ordenados, lo que vamos a encontrar es una función de demanda, ¿sí? Que muestra esa función de demanda una relación inversa entre las variables que intervienen en este modelo, que son precio y cantidad. Fíjense también que es importante la causalidad entre las variables, ¿sí? Acá lo que pasa es que se modifica el precio y eso cambia las cantidades, no es al revés. No es que cambian las cantidades y modifican el precio, sino que modifico el precio y cambio las cantidades, ¿sí? Hay una relación inversa, entre la variable exógena y la variable endógena. Baja el precio, suben las cantidades. ¿Va? Cambia la variable, me muevo sobre la función, ¿sí? Dijimos también en la diapositiva anterior que además de las variables, ¿sí? Que son estas, precio y cantidad, hay otros factores que están aquí fijos, ¿sí? Que son como determinantes. ¿Tá? ¿Qué significa que nunca van a cambiar? No, no significa eso. Significa que están fijos a lo largo de toda esta curva. Ahora, que si cambian, me va a estar modificando la curva. Entonces, por ejemplo, imaginemos que aumenta la renta, ¿sí? Si aumenta la renta, vamos a decir que se traslada la demanda hacia la derecha. ¿Eso por qué? Bueno, porque puedo comprar más unidades del bien al mismo precio. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque tengo más renta. Tengo otra demanda. La curva de demanda se trasladó. ¿Sí? ¿Cómo se lee eso? Bueno, yo digo, si a este precio yo antes consumía estas cantidades, ahora que tengo más renta, al mismo precio puedo consumir más. ¿Sí? Con lo cual, la demanda se traslada hacia la derecha, ¿sí? Se traslada hacia la derecha porque se trasladan las cantidades, ¿sí? Se puede consumir más bienes y servicios, ¿tá? Podemos estar pensando también en qué pasa si cambia el precio de otros bienes, ¿sí? Imaginemos que, a ver, cuando uno relaciona dos bienes, podemos darle tres grandes categorías. Bienes independientes, esto es que el consumo de uno no afecta el consumo del otro, en ese caso no va a pasar nada si el precio de un bien aumenta con mi mercado. Bienes complementarios o bienes sustitutos. Los bienes complementarios son los bienes que se consumen juntos, que para consumir uno tengo que tener el otro. Y los bienes sustitutos son los que son sustitutivos en el consumo, esto es, puedo comprar uno o puedo comprar el otro. En ambos casos, en complementarios o en sustitutos, la variación del precio del uno sí afecta el consumo del otro. Entonces, imaginemos que aumenta el precio de un sustituto, ¿sí? Imaginemos que estamos analizando, acá, que ya lo vamos a poner ahora, la demanda de carne vacuna, ¿sí? Un bien sustituto a la demanda de carne vacuna es la carne de pollo, ¿sí? Entonces nosotros decimos que, bueno, si suponemos que aumenta el precio de la carne de pollo, ¿sí? Hay un incremento del precio de uno de los bienes, inmediatamente lo que pasará es que baja la cantidad demandada de carne de pollo, ¿sí? Pero ¿qué hacemos? Nos vamos al consumo de otro bien, ¿sí? Entonces aumentamos la demanda de carne, ¿sí? Entonces fíjense lo que me está pasando acá. Cuando los bienes son sustitutos, ¿sí? Al bajar el precio de un bien sustituto, aumenta la demanda del otro. ¿Por qué? Porque son bienes que uno puede reemplazar al otro. Entonces, si uno aumenta, me voy a reemplazarlo con otro. ¿Cómo impacta esto en el mercado? Bueno, lo que me va a pasar es que la demanda se traslada hacia la derecha, ¿sí? Es como que ahora voy a tratar de comprar más bienes de este que su precio no estuvo aumentando, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejé la carne de pollo, porque se puso muy cara, entonces me fui a consumir carne de vaca, ¿tá? Esto vale para cualquier ejemplo que a ustedes se les ocurra y también se puede hacer el análisis con los bienes complementarios en vez de con los bienes sustitutos, ¿sí? Hay una relación directa en este caso, ¿sí? Bueno, acá está del bien complementario, ¿sí? Los bienes complementarios son los que se consumen juntos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bienes que se consumen juntos son todos los artefactos eléctricos con la electricidad, ¿sí?
si uno ve que aumenta el precio de la elasticidad, de la electricidad, lo que puede pasar es que dejemos de consumir o de comprar bienes que funcionan con electricidad porque después no los vamos a poder mantener. ¿Sí? Por ejemplo, el aire acondicionado. Si la electricidad es muy cara, se tiende a comprar menos aire acondicionado porque después hay que mantenerlos, después hay que tenerlos enchufados y por ahí no nos alcanza el dinero. Entonces, lo que pasa en esos casos es que si aumenta el precio de un complementario, baja la demanda del otro bien. ¿Sí? ¿Cómo se mueve, cómo se muestra eso en una curva? Se muestra analizando de mi curva de demanda y mostrando un traslado hacia la izquierda de la curva de demanda. ¿Sí? Y lo mismo con los gustos. ¿Sí? ¿Qué pasa con los gustos o preferencias? Si aumenta la preferencia por un bien, lo que va a pasar es que la demanda se traslada hacia la derecha. ¿Sí? Antes de irnos al equilibrio, vamos a ver si puedo acá, denme un minutito. ¿Están ahí? ¿Hay gente acá? ¿Todos están silenciosos? ¿Hay alguien que me diga? Sí, profe. Ay, gracias. Sí, profe. Gracias, Sí, gracias. estamos. No nos fuimos. Bien, bien. Bueno, quería ver si me Lore, podía ir. Sí, ¿cómo estás? Nico. Nico, ¿qué Acá haces? una estudiante pregunta, Melina, si se puede graficar al revés, el tema de las variables, precio y la cantidad. ¿Qué podrías decir sobre eso? Se podrían graficar al revés, pero en economía tenemos una convención de que las graficamos así. Ya se deben haber dado cuenta que están al revés de la lógica de la matemática. ¿Sí? En matemática, ustedes se acuerdan que ay, ¿por qué me hace esto? Bueno, ¿sí? Que es la variable independiente, es una función, perdón, no, al revés en matemática, ¿no? La llaman X a la La dependiente. variable a la dependiente y a la independiente X. Está bien, se me Esto hizo una sería al laguna. revés. Bien, bien, no, está bien, eso es lo que yo te quería decir, lo que les quería decir. Y cuando lo grafican, ¿sí? Grafican, bueno, esperen que tengo un problema con mi pizarra. Esperen que borro un poquito de cosas porque estoy haciendo un lío acá. Borrar, borrar, borrar. ¿Y qué hacen cuando grafican? ¿Sí? Cuando grafican en matemática, y no me deja esto, ahí va. Ponen la I acá, ¿sí? Que es la dependiente, y la X acá, que es la independiente. ¿Sí? Esto es matemática. ¿Tá? En economía están dado vuelta. ¿Sí? Ustedes tienen la cantidad, que es una función. Ay, estoy como re complicada con los dibujitos hoy, perdón. A ver qué le pasa a esto. No, parece que va más rápido que yo esto. Ahí va. Voy de nuevo. La cantidad, que es una función, ¿sí? Del precio. Si ustedes ven, la cantidad, que es la dependiente, va acá. ¿Sí? Y acá, en matemática, va en el eje ordenadas. ¿Sí? Y de nuevo, esta, que es la independiente, va acá, y en economía va acá. Es lo mismo, ¿sí? Simplemente tenemos que cambiar nuestro esquema de cómo verlas. Y no, las vamos a graficar siempre así porque en todos los libros de texto están así, digamos, es una convención que tenemos en economía de trabajarlo así. ¿Sí? Acostúmbrense a verlo de esta forma. Está como al revés de cómo se trabaja en matemática. Bueno, vamos a borrar un poco de cosas para no hacer tanto lío. Yo les quería mostrar, pero me tengo que volver a la primer diapositiva, que a ver si me deja hacerlo bien acá. Puedo. Muy buena. Ahí fui. A ver si me deja. Bien. Entonces, cuando enfrentamos el análisis de la demanda, ¿qué vamos a mirar? Primero la definición. ¿Sí? Chicos, sepan definir, sepan los conceptos. ¿Sí? Segundo, ¿cuáles son las variables que intervienen? ¿Cuál la endógena y cuál la exógena? Y ahí lo que nosotros vamos a saber es que cualquier cambio de las variables, y las variables de nuevo son las que van en los ejes, ¿sí? Le ponemos nombre.
¿sí? Donde saco el nombre de las variables, son las variables de la función, ¿sí? Que cualquier cambio de la variable lo que hace es moverme sobre la función. Esto es, cualquier cambio del precio lo que va a hacer es que se consuma más o menos, pero nos movemos sobre la misma función de demanda, ¿sí? Y por otro lado, tener en cuenta que no solamente el precio afecta a la demanda, sino que hay otros determinantes, como la renta, el precio de otros bienes, los gustos o preferencias, y esos, como juegan en un esquema de demanda, esos lo que hacen es, acá ponemos las variables, precio y cantidad, lo que hacen es que la función se traslade hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿De qué va a depender que se traslade hacia la derecha o hacia la izquierda? Bueno, del cambio en el determinante. Si aumenta la renta o disminuye la renta, si sube el precio del sustituto, baja el precio del sustituto, si el bien se pone de moda o de golpe deja de usarse, ¿sí? Todo eso va a estar impactando en la cuestión acá, en esta función de demanda. Esas son solo algunas de las cuestiones. Hay muchas otras que pueden estar determinando las funciones y que no están acá. Por ejemplo, el año pasado se disparó el consumo de computadoras. Y bueno, ¿por qué? Porque todos nos tuvimos que encerrar en nuestra casa, trabajar y estudiar de ahí, de casa. Entonces eso hizo que la demanda de computadoras tuviera un incremento grande. Bueno, son cuestiones que acontecen en los mercados que hacen que la demanda se expanda o se contraiga, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense qué parecido que es esto lo que vimos con la oferta, ¿sí? A ver si puedo encontrarles por acá. Fíjense qué parecido, ¿sí? ¿Qué es esto que tenemos ahí de la oferta con la demanda? ¿Sí? Oferta, ¿qué hicimos? Definimos la oferta, definimos las variables y la relación entre ellas y definimos los determinantes. Y acá también dijimos, en el caso de la oferta, también dijimos si, si se mueve el precio, ¿sí? De nuevo también tenemos acá precio y acá cantidad, ¿sí? Si se mueve el precio, se moverán las cantidades y me traslado sobre la función, ¿sí? ¿Y cómo impactan todos los otros determinantes? Bueno, lo que van a hacer los otros determinantes es que la curva de oferta se vaya hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del tipo de determinante que sea y cómo impacta sobre la función que estoy analizando, ¿sí? Entonces, fíjense que estas dos filminas que tienen, o diapositivas que ustedes están viendo acá, resumen todo lo que debiéramos saber de estas funciones de oferta y demanda, ¿tá? Ahora nos vamos a ir a juntarlas. Vamos por acá. Vamos a decir, bueno, nosotros dijimos, si ustedes lo recuerdan, dijimos, bueno, ¿qué me interesa saber acá? Bueno, me interesa saber cómo se determinan los precios, ¿sí? Bueno, los precios se determinan en el mercado. Bueno, a ver, ¿cómo se determina el precio de equilibrio? ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con el equilibrio de mercado. Antes de empezar a analizar el equilibrio en este mercado en particular, vamos a definir lo que para nosotros es equilibrio, ¿sí? Que nos va a servir no solamente para esto, sino para todo lo que veamos en adelante, y cada vez que hablemos de equilibrio vamos a estar pensando en esto. Un equilibrio, o en todo escenario económico, para ser considerado una situación de equilibrio, debe cumplir con la condición de ser estable. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que estamos en un lugar en el que no tendemos a irnos. Eso es ser estable, ¿sí? Una situación de equilibrio es encontrar un punto en el que el mercado tiende a quedarse, salvo que aparezca algo de afuera que lo corra de esa situación. Ahora, mientras no aparezca nada de afuera que lo corre, estamos en una situación estable, estamos en equilibrio, ¿sí? Y también ustedes van a ver que la situación de desequilibrio son situaciones donde hay incentivos al cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir que una situación de equilibrio es cuando no existen los incentivos al cambio, ¿sí? Donde ahí me quedo y estoy bien, me quedo, estoy estable, ¿sí? Si viene algo de afuera que me empuja, me saca del equilibrio, ¿tá? Y ahí habrá incentivos al cambio.
¿sí? Con este criterio, con esta definición en la cabeza, vamos a ir a mirar cuál es la condición de equilibrio de un mercado, ¿sí? Cuando nosotros vamos a analizar, no solamente en estos modelos, sino en los que siguen y en la materia que viene, muchas veces vamos a estar hablando de equilibrios. Entonces es importante que ustedes piensen, bueno, a ver, ¿cuál es la condición de equilibrio en este mercado? ¿Sí? ¿O cuál es la condición de equilibrio en este modelo? Para que yo diga, bueno, acá estoy en equilibrio, ¿qué es lo que tiene que estar pasando? ¿Sí? Entonces, vamos a pensar, en un mercado, la condición de equilibrio es encontrar un precio que logra que la cantidad demandada sea igual a la cantidad ofrecida. ¿Sí? Cuando se cumple esto, ¿sí? Cuando yo encontré un precio que me dice, para ese precio, todo lo que los compradores quieren comprar es exactamente igual a todo lo que los productores quieren vender a ese precio, esa es una situación de equilibrio. ¿Sí? Entonces, es clave. ¿Por qué les voy marcando esto? Porque uno a veces lo estudia y no sabe lo que está diciendo. ¿Sí? Ve en un gráfico, que ya lo vamos a ver, en un gráfico que dos curvitas se cortaron y va, eso es el equilibrio. Yo digo, bueno, ¿por qué es el equilibrio eso? Ustedes siempre tratan de preguntarse qué es lo que está detrás de todo eso. Lo que está detrás es la condición de equilibrio. Y esa condición de equilibrio me dice que voy a estar en equilibrio en un mercado cuando encontré el precio para el cual la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. ¿Sí? En un mercado, ¿sí? Donde nosotros tenemos demanda y oferta, recuerden lo que vimos recién, eso se da en este punto. ¿Sí? Nosotros ahí encontramos un precio, ¿sí? Que es este, P sub E, para el cual la cantidad demandada es exactamente igual a la cantidad ofrecida. ¿Sí? Ustedes me dirán, o yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuál es la cantidad demandada para ese precio? Entonces uno lo que hace es decir, bueno, tomo el precio, me voy hasta la demanda y la busco. ¿Sí? ¿Cuál es la demanda? Esta. Bueno, la cantidad demandada es esa. ¿Sí? ¿Cuál es la cantidad ofrecida? Bueno, ¿qué hago? Para ese precio me muevo hasta la función, toco la oferta y digo, bueno, la cantidad ofrecida es esa. Y fíjense que, bueno, es la misma. Entonces, cuando encuentro un precio que logra que la cantidad demandada, ¿sí? Acá se cumple entonces que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Cuando encuentro un precio, de nuevo, para el cual la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, digo que es un equilibrio. ¿Sí? Pero les repito, piensen por qué. Porque si no, lo que nos pasa es que uno les da este gráfico, ¿sí? Y ustedes automáticamente dicen, ¿este es el equilibrio? Sí, está bien. ¿No? Yo les digo, ¿por qué? Silencio. ¿Sí? Nadie sabe decirme por qué ese es el equilibrio. Bueno, ese es el equilibrio porque se cumple la condición de equilibrio. ¿Y cuál es la condición de equilibrio? Encontrar un precio que satisface lo que quieren los consumidores y lo que quieren los productores. Entonces, ninguno de los dos tiene incentivos al cambio. ¿Sí? Muchas veces, para entender los equilibrios, ¿sí? Está bueno analizar los desequilibrios. ¿Sí? Porque en las situaciones de desequilibrio están las situaciones de incentivo al cambio. ¿Sí? Ahí es cuando hay un incentivo. Y vamos a mirar los dos, creo que en las filminas están los dos posibles desequilibrios. Vamos a pensar por qué esas situaciones de desequilibrio o por qué esos precios que no son el de equilibrio me están generando un incentivo al cambio. ¿Ah? Imaginemos que el precio es P sub 1 y que P sub 1 es mayor al precio de equilibrio. Porque acá otra cuestión que es importante que ustedes sepan. El precio de equilibrio es una situación teórica, es una situación ideal, pero muchas veces los mercados no trabajan al precio de equilibrio. ¿Sí? Muchas veces los mercados están determinando un precio que no necesariamente es el de equilibrio. Bueno, ¿eso qué pasa? ¿Es una tragedia? No. Eso lo que va a generar son incentivos al cambio. ¿Sí? Siempre tienden, si hay un mercado sin regulación, siempre se tiende al equilibrio. ¿Sí? Pero bueno, esto es una situación de incentivo al cambio. Entonces, ¿qué nos está pasando en esa situación? Si el precio fuera P sub 1, lo que yo me encuentro con que la cantidad ofrecida, que es esta, es muy superior a la cantidad demandada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Yo voy como oferente al mercado y digo, quiero vender toda esta cantidad de bienes, ¿sí? A X precio. Pero resulta que no me lo están comprando. Me están comprando mucho menos. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo ahí o trato de buscar otra solución? ¿Qué creen ustedes que pasa?
Alguien que me hable. Ahí va a haber un exceso de la oferta. O sea, Sí. va a haber menos gente dispuesta a comprar el precio por el bien ese por ese precio. Y entonces, ¿qué incentivo al cambio ocurre ahí? Y ahí Disminuir el precio. Claro, el oferente dice, che, me parece que me fui de mambo con este precio, ¿sí? Vamos a tratar de bajar el precio para vender más, para tratar de, porque fíjense que esta es la cantidad ofrecida, pero esto es lo que vende. La cantidad que se comercializa en el mercado, efectivamente, es lo que él logra colocar en el mercado, ¿sí? Logra vender eso. Entonces, como dijo alguno de ustedes, le está sobrando, ¿sí? Le están sobrando bienes. Y entonces dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a tener que bajar el precio para tratar de ver si logro ser un poquito más atractivo al resto de los consumidores y que alguien me venga y me compre, ¿sí? Entonces aparece lo que se llama un exceso de oferta, ¿sí? Se ofrece todo esto, pero logro vender acá. Todo esto me lo llevo a mi casa, ¿sí? No se lo vendí a nadie, solamente vendí esta cantidad. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tiendo a bajar el precio, ¿sí? Tiendo a bajar el precio, ¿para qué? Y bueno, para tratar de conseguir más demandantes, ¿sí? Entonces, ahí lo que va pasando son dos cosas. Cuando voy bajando el precio, me voy corriendo sobre la curva de demanda, aumentan las cantidades, baja la oferta y llego nuevamente a un punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, por eso aparece esta cuestión de decir, bueno, este es mi incentivo al cambio. El incentivo al cambio es decir, voy a bajar el precio para tratar de colocar más bienes y servicios. Imaginemos ahora que el precio, sí. ¿Alguien quiere preguntar algo o no? Perdón, escuché un ruidito por eso. Que el precio de equilibrio, el precio no de equilibrio, el precio de mercado en que se están comercializando los bienes es P sub 2. Y en este caso, lo que pasa es que la cantidad demandada, ¿sí? Es esta, ¿sí? Se demanda todo eso, pero se ofrece mucho menos, ¿sí? Entonces, ahí aparece otro incentivo al cambio. Acá lo que me va a aparecer es que se demanda mucho más de lo que se ofrece. Entonces, ¿cuál sería el incentivo al cambio? Y bueno, el incentivo al cambio va a ser tratar de aumentar el precio, ¿sí? ¿Para qué voy a tratar de aumentar el precio? Bueno, para vaciar se llama para vaciar el mercado, ¿sí? Porque si yo soy un productor, lo que estoy viendo es que hay mucha gente que está queriendo ese bien. Entonces, bueno, voy a tratar de aumentar el precio, voy a vender más y voy a obtener más precio. ¿Y la gente qué le va a pasar? Toda esta que quería comprar, cuando le empezaron a aumentar el precio, algunos se van a ir y vamos a encontrar un punto en el que todos vamos a estar de acuerdo, ¿sí? Imagínense ustedes, un ejemplo, que imagínense los dólares, ¿sí? Si alguno de ustedes tiene ahorrado algunos dólares en su casa y decide salir a venderlos al mercado paralelo, no al oficial, obviamente, ¿sí? Y los sale a vender a 100 pesos, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que pasará? lo va a comprar todo el mundo. Sí, entonces ya cuando vienen todos haciendo una fila enorme, digo, no, me parece que voy a tener que aumentarlo porque acá Leo está errando por el precio. Eso no debe ser un precio de equilibrio, ¿sí? Entonces el incentivo ahí es a subir el precio, ¿sí? Entonces, bueno, estoy vendiendo muy barato, me parece, ¿sí? Voy a tratar de venderlo un poco más caro, ¿sí? Entonces, esta no es una situación de equilibrio, ¿sí? Ni el precio menor al de equilibrio ni el precio mayor al de equilibrio son situaciones de equilibrio, son desequilibrios, ¿sí? ¿Cuál es la única situación en la que no existe el incentivo al cambio donde se logra que tanto la cantidad ofrecida como la cantidad demandada sean iguales? Entonces ahí yo con todo lo que quería vender a ese precio lo pude vender. Y por el lado de los consumidores, todo lo que querían comprar a ese precio lo pudieron comprar, nos pusimos de acuerdo, vaciamos el mercado, se llama, esto es, todos estamos de acuerdo y estamos en una situación de equilibrio, ¿sí? De nuevo, no siempre los mercados trabajan en equilibrio, muchas veces están en situaciones de desequilibrio y por eso después empiezan a aparecer algunos incentivos al cambio, ¿sí? Profe, una Ahora, pregunta. sí, lo escucho. En el caso, por ejemplo, cuando hay un aumento de impuestos o, por ejemplo, el caso de las retenciones, supongamos que sería el trigo, eso afecta a la curva hacia donde un desplazamiento hacia abajo, ¿no? Eso lo vamos a ver muy al final, pero sí, afecta a las curvas de mercado, afecta a las curvas de oferta y demanda. Hay una unidad al final de la materia, justo la última, que se llama intervención del Estado, y que ahí analizamos cómo impacta un impuesto o un precio máximo o un precio mínimo en un mercado, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, también vale, esto podría ser claramente un análisis de precio máximo, ¿sí? Yo pongo un precio acá fuera del equilibrio y bueno, digo a ver qué pasa con eso, ¿sí?
Y también vamos a analizar impuestos en ese caso. Pero sí, está bien, cambia las curvas, es lo que vos decís. Ah, bien. Gracias, profe. De nada. Bien, ahora la pregunta es, una vez que encontré el equilibrio en un mercado, ¿sí? Chao, lo encontré. Digo, buenísimo, está. ¿Ese mercado va a quedar así toda la vida? ¿Nunca va a haber un cambio en el equilibrio de mercado? Bueno, la respuesta es no. Pues vamos a leer la pregunta como está en la diapositiva. ¿Puede cambiar el equilibrio de mercado? La respuesta es sí, puede cambiar, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿por qué puede cambiar si nosotros dijimos que el equilibrio es una situación estable? Bueno, nosotros dijimos que el equilibrio es una situación estable y que se iba a mantener ahí, salvo que venga algo que lo empuje de esa situación, ¿sí? Que lo saque de esa situación de calma o de equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿por qué puede cambiar cuando aparezca un estímulo que nos mueva de esa situación? ¿Sí? Algo que nos saque de esa situación en la que estábamos. ¿Y cuáles son esos estímulos? Y bueno, todo lo que haga cambiar las curvas de oferta-demanda, ¿sí? Imaginemos que acá, vamos a salirnos de ahí, estamos en una situación de equilibrio, ¿sí? Imaginemos que estamos acá, ¿sí? Encontré el precio que hace que la cantidad demandada sea igual a la cantidad ofrecida. Y uno dice, buenísimo, me quedo ahí. Ahora, pasa algo, ¿sí? Y me mueve la curva de oferta, me mueve la curva de demanda. ¿Qué va a pasar con el equilibrio? Se va, se mueve, se corre, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo. Vamos a borrar acá, para no dejar esto acá que haga lío. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar, para que pensemos, para que no nos dispersemos mucho, vamos a mirar cómo, a ver, esperen que corto una llamada, ahí está. ¿Cómo nos podemos mover del equilibrio? ¿Sí? Pensemos. Lo que vamos a tener que pensar siempre, yo les recomiendo a uno cuando está acostumbrado después a verlo, a esto, cuando uno ya lo estudió y ya le resulta muy habitual, si alguno de ustedes ha hecho economía en el secundario o en alguna otra carrera que haya hecho por ahí este modelo que estamos viendo, que es el modelo más simple de economía, les parece muy sencillo y uno habitualmente ya lo va trabajando y lo hace rápido, ¿sí? A todos estos cambios. Ahora, para quien todavía no está tan entrenadito en esa parte, yo les recomiendo siempre que ustedes tengan a mano estas tres preguntas, ¿sí? Nosotros dijimos, nos cambia el equilibrio, ¿sí? Esperen porque acá voy a tener que bajarle el volumen al teléfono. Déjenme un minutito, me está entrando una llamada de manera insistente. Ahí aviso. Ya seguimos, ¿eh? Recreo. No se vayan, mentira. Bien. Entonces, cambia un determinante, ¿sí? Nosotros dijimos, bueno, los determinantes son los que hacen que el mercado esté saliéndose, perdón, los cambios de los determinantes, disculpen, me distraje. Los cambios de los determinantes es lo que hace que nos saque del equilibrio. Entonces, cada vez que cambia un determinante, nosotros nos tenemos que hacer tres preguntas, ¿sí? Imaginemos, como dice acá, que aumenta la renta. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que responder es esta. ¿Es un determinante de la oferta o de la demanda? Primera pregunta que puede parecer básica, pero nos vamos a hacer esa pregunta. La renta, ¿era de oferta o de demanda? ¿Qué dicen? De demanda. De demanda. Muy bien. Es un determinante de demanda, ¿sí? Segunda pregunta. Traslada la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Nosotros dijimos un aumento de la renta. Un aumento de la renta traslada la demanda. A la derecha. A la derecha. A la derecha. Vamos a hacer una flechita acá. Derecha. Y la última pregunta es, bueno, a ver qué pasa con el equilibrio. Bueno, para eso vamos a tomarnos un ratito de tiempo, vamos a mirarlo en el gráfico. Yo dije, es de demanda y la traslada hacia la derecha. ¿Sí? En ese caso aumentaría el precio y la cantidad de equilibrio. Exactamente. Vamos a encontrar un nuevo equilibrio. Entonces, lo que me va a pasar es que este cambio determinante va a aumentar el precio de equilibrio y va a aumentar la cantidad demandada, ¿sí? Entonces, si queremos responderlo acá, nosotros decimos, bueno, lo que me va a pasar es que aumenta el precio, ¿sí? Y aumenta la cantidad de equilibrio, ¿sí?
Siempre traten de ir respondiendo estas preguntas. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Ah, acá, ahí está. Imaginemos otro. Digo, bueno, ahora supongamos que lo que pasa es que aumenta el precio de los factores productivos. ¿Sí? Primera pregunta, ¿es un determinante de oferta o es un determinante de demanda? De oferta. De oferta. Muy bien. Es un determinante de oferta. Traslada la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Un aumento del precio de los factores. ¿Sí? ¿Cómo? Hacia la izquierda, o sea, la contraria. Hacia la izquierda, exactamente. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora es más caro producir. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con el equilibrio? Lo vamos a ver cuando traslademos la curva. Estamos en un equilibrio como P sub 1, trasladamos la curva de oferta hacia la izquierda, y lo que nos pasa es que hay un incremento en el precio de equilibrio y una disminución de las cantidades. ¿Sí? Fíjense la flecha. Aumenta el precio de equilibrio, disminuye las cantidades. Esto, chicos, de verdad que muchas veces genera problemas. No sé bien por qué, pero muchas veces genera problemas para analizarlos. Si ustedes se organizan de responder las preguntas por parte, ¿sí? Tratar de hacerlo de manera ordenada, ¿sí? Y tienen un gráfico a mano, sale solo, ¿sí? ¿Cuál es la clave? Y bueno, saber si es un determinante de oferta y demanda y saber para dónde se traslada. Si uno tiene claro eso, sale solito, no tiene que generar muchos problemas, ¿sí? Antes de irnos a la elasticidad les quería decir otra cosa. Pueden pasar cambios en conjunto. En ese caso, uno lo que hace es ver qué pasa con la oferta, qué pasa con la demanda y, bueno, ver las conclusiones. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, esto que hicimos recién, que aumente la renta y que aumente el precio de los factores, ¿qué pasa si hubiera ocurrido en conjunto? Bueno, hacemos acá un traslado de la demanda. Y en ese caso, uno lo que tiene que decir es, vamos a ser concluyentes con que el precio aumenta, pero no sé las cantidades, ¿sí? Porque va a depender de la magnitud del cambio, tanto de la oferta como la demanda, porque este sería el equilibrio 1 y este sería el equilibrio 2. Una situación donde hay un cambio conjunto de oferta y de demanda, y bueno, ahí dependerá de la magnitud del cambio. Lo que vamos a estar seguros que si va en esta dirección, lo que pasa es que aumenta el precio, ¿sí? Después ver las cantidades dependerá de la magnitud del cambio de cada una de los determinantes en este mercado, ¿está bien? Pero de nuevo, esto se hace teniendo en claro el manejo de los gráficos, ¿sí? Y uno sabiendo qué determinante es y qué dirección tuvo, ya ve el impacto que tiene sobre oferta y sobre demanda, ¿sí? Solo les voy a dar el concepto y les voy a dejar, y se lo vamos a colgar en el CIAL, porque ya es como, debiéramos necesitar 2 clases para poder resolver esto, pero hay un video que se los explica. Es adentrarnos en un concepto que es muy importante cuando uno analiza un mercado, que es el concepto de elasticidad. ¿Sí? ¿Qué es la elasticidad? ¿Sí? Es cuánto se modifica una variable, ¿sí?, ante un estímulo externo. ¿Sí? En este caso siempre vamos a analizar cuánto cambian nuestras variables dependientes. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos trabajando con la demanda, lo que nos interesará saber es cuánto cambia la cantidad demandada. ¿Sí? Ante un estímulo, decimos externo. ¿Sí? Esto es, no la dirección del cambio, sino la magnitud del cambio. ¿Sí? Yo sé que si aumenta el precio bajan las cantidades demandadas. Ahora la pregunta es, ¿cuánto? ¿Cuán elástica es esa demanda? ¿Cuánto impacta el precio ante a la cantidad demandada? ¿Sí? El concepto de elástico que tienen ahí en ese dibujito es interesante porque es decir, bueno, yo le hago una fuerza. ¿Sí? Esa fuerza puede ser que el elástico sea bien blandito y se estire mucho, o puede ser que sea duro y se estire poquito. ¿Sí? Entonces, ante la misma fuerza, puede ser que una demanda se estire mucho, diremos que es muy elástica, o se estire poco y diremos que es muy inelástica. ¿Sí? Entonces, fundamentalmente lo que uno va a analizar es qué le pasa, en el caso de las elasticidades de demanda, a la cantidad demandada cuando cambian sus determinantes. ¿Cuáles son sus determinantes? El precio, el ingreso y el precio de otros bienes. No vamos a medir los gustos porque es muy difícil de mensurarlo, ¿sí? Entonces vamos a quedarnos con el cambio de estos 3 estímulos en la demanda. Y en el caso de la oferta solo se mide el cambio en la cantidad ofrecida, ¿sí?, ante el cambio en el precio, ¿sí?
Entonces vamos a analizar tanto elasticidades de demanda como elasticidades de oferta con estas características, ¿sí? Entonces básicamente es eso, es decir, las variables dependientes, ¿sí? Se modifican cuando cambian las independientes, cuando cambia la exógena o cuando cambian los parámetros, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto? ¿Sí? La elasticidad viene a medir ese cuánto, esa magnitud del cambio. ¿Cambia mucho o cambia poco? Yo acá les voy a dar un ejemplo que es muy fácil. Sí, imagínense ustedes que aumenta el precio de los cigarrillos, ¿sí? ¿Ustedes qué creen que pasará con las cantidades demandadas? Va a seguir igual. Es inelástica. Igual o va a bajar poquito, ¿sí? ¿Eso No por creo qué? que va. Porque es inelástica, ¿sí? Hay otras demandas que son mucho más elásticas, ¿sí? Si aumentamos el precio de algunas cuestiones, seguramente la cantidad demandada va a caer mucho más, ¿sí? Bueno, todo eso yo se los voy a dejar en materiales, en el Evelia, o lo pueden tomar de acá, porque estos son links que ustedes los pueden copiar directamente en la... Ah, no tienen la forma de copiarlo de acá ustedes, porque van a ver el... Les voy a dejar esta pantallita solita en el chat acá en el chat del grupo, o en los links les voy a dejar en el chat del grupo y se los voy a dejar en el de Belia también para que puedan buscarlo. Son 2 videos que hice yo en otra etapa de cuando se podía ir a la universidad, antes, en 2019 deben ser estos videos, explicando los conceptos de elasticidades, ¿sí? Es lo mismo que si le hubiera dado una clase acá, solo que estoy yo con un pizarrón explicándole las distintas elasticidades que conocemos, cómo se calculan y cómo se interpretan, ¿eh? Los invito a que las vean, ¿ah? Ya se los vamos a dejar disponibles para que ustedes puedan entrar a esos links, que los vean y bueno, de nuevo, cualquier duda, recuerden que tienen los horarios de consulta con los profes los lunes y jueves, donde se podrán estar sacando todas las dudas que ustedes tengan. A ver, acá. Vamos a dejar de compartir si pudiera. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que haya quedado dando vueltas por ahí? Si no hay nada nuevo, nos encontramos la semana que viene. A ver. Vamos a dejar de grabar para que no quede tan grande esto. Bueno, chicos, si no quedan más dudas, no sé si tienen algo para preguntar o nos vemos la semana que viene. Y tienen de nuevo las consultas para ir resolviendo esto. Recuerden que esta semana termina el módulo 1, con lo cual ustedes ya tendrían que tener los materiales vistos para empezar la semana que viene en función del cronograma con el módulo 2. Así que no se dejen estar con el análisis de los temas. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Muchas gracias. Chau, Muchas chicos. gracias. Gracias. profe, Chao, nos buenas vemos. tardes. Chau, Nico, nos Chao, vemos, profe, gracias. gracias. Chau. Chao, Lore. Chau, chicos. Cuídense. Chau. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Acá.